Hay un fragmento también en la Nueva Traducción Viviente que también me interesó en revisar, y decía lo siguiente: por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa si ésta traerá salvación y gloria en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. Nueva Traducción Viviente. En la Biblia, la palabra elegidos o escogidos son prácticamente sinónimos. Provienen de las mismas raíces, tanto del griego, que es ekletos, y el hebreo, que es bachar. De cualquier forma, ambas refieren a las personas que Dios apartó para un propósito divino, a su salvación, por lo que no existe una diferencia teológica en estos términos. Ahora, fundamentos para los cristianos, fundamentos para amar a los escogidos, hay más de uno, más de dos. Sin embargo, la mayoría del tiempo nosotros pasamos ignorándolos o nosotros nos volvemos selectivos. Pero antes, porque aquí la palabra es clara, se refiere a amar a los escogidos, amar al pueblo de Dios, amar a los que el Señor llamó. Pero antes de hablar de los escogidos, vamos a hablar del prójimo, que prácticamente será la base del amor hacia la otra persona. Entonces, primero basémonos hacia el prójimo. Y uno de estos ejemplos nosotros los podemos observar cuando en el libro de Lucas se habla del buen samaritano, ¿verdad? En el buen samaritano nos explica qué es el prójimo, porque la gente hasta ese momento no comprendía. Bueno, Señor, ¿quién es el prójimo? Entonces, a través de este pasaje nos indica que es cualquier persona que cruza tu camino, que te pide ayuda, sin importar raza, religión, nacionalidad o condición social. Vamos a referirnos a la iglesia. No importa qué cargo tiene, cuánto tiempo tiene en la iglesia, si es de los exploradores, si es de misioneristas, si es de Joyas de Cristo, si es de Protemplo, si es de Aspen, no importa. O si, por último, no pertenece a ningún departamento. Lo que importa es que esa persona necesita de tu ayuda, por lo tanto se convierte en tu prójimo automáticamente. Es, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, pero a mí me llamó bastante la atención la mañana deportiva que tuvimos aquí. Yo tenía ese recelo como que de pedirle ayuda a la hermana Yasmín, porque en algún momento se me acabaron las fundas. Me decía, chuta, y si le pido a la hermana Yasmín, y si ya me dice, no, se me van a acabar. O también en algún momento también se me acabó el arroz. Y yo decía, y ahora si le pido a Samuel o a la hermana Joana, ¿qué me han de decir? Pero fui, y lo único que yo recibí de ellos es, claro, sí, toma, no hay problema. Entonces, dentro de mi desesperación, porque el yapingacho se estaba quedando sin arroz, mi hermano. No podíamos dejar el yapingacho sin arroz. Y después se me acabaron las fundas y la gente me pedía para llevar. Entonces yo no podía darle solamente la vianda, ¿no? Bueno, yo acudí con mis hermanos, con mi hermana Yasmín, con mi hermano Samuel, con mi hermana Joana, y yo tuve una positiva por parte de ellos. Y ahí yo sentí un apoyo. Eso es considerar al prójimo, es ayudar al prójimo, independientemente de qué directiva estás. Y no importa si eres de ASPE, Damas te va a ayudar. No importa si eres de ASPE, Sociedad de Jóvenes te va a ayudar. Todos nos ayudamos. En eso consiste ser un buen prójimo, ser un buen hijo de Dios. Amén. Pero entonces, ¿cuál es la base o el fundamento sobre el que se sustenta todo esto? Fácil. Cuando nosotros nos vamos a los evangelios nos van a comenzar a detallar y a describir cuál es la base del amor al prójimo. Por ejemplo, en Mateo 22:39, Mateo fue uno de los discípulos de Jesús que su redacción era en función de escribirle hacia el pueblo hebreo.
Jesús lo utilizó de esa manera y en gran manera él comenzó, toda su redacción fue para ellos. Es decir, para públicos distintos. Entonces él dijo que amar a nuestro prójimo dependerá toda la ley, de amar a nuestro prójimo. Y más adelante Marcos lo reconfirma y dice que no hay otro mandamiento como estos, en Marcos 12:13. Después de esto, el discípulo Lucas, que era uno de los mayores eruditos, él comienza a redactar de manera genealógica esta parábola, la del buen samaritano. Y él comienza a describir que prácticamente los judíos y los de Samaria, los samaritanos, no se llevaban muy bien. Y bajo esta parábola nos permiten obtener una gran explicación de qué es amar al prójimo, independientemente de la clase social, independientemente de dónde estás ubicado. Yo te ayudo. Si tú estás en apuros, yo te voy a ayudar. Ahora, después de haber leído todos estos sustentos, nos vamos a preguntar, ¿por qué no amar a nuestro o sea, si así tenemos que amar a nuestro prójimo, ¿por qué no tenemos que amar a nuestros escogidos? El amor al prójimo es tan elemental, a tal punto que en Lucas 6:27 nos detalla que incluso tenemos que amar a nuestros enemigos. O sea, es elemental, mis hermanos. Entonces, ¿por qué no amar a nuestros escogidos? ¿Por qué no amar a cada uno de los que estamos aquí? Independientemente de la forma de pensar, independientemente de qué es lo que hagamos, independientemente de cualquier factor social. Normalmente nosotros nos olvidamos de amar y nos ocurre por la falta de comprensión de la palabra de Dios. Al propio pueblo de Israel se le había olvidado. Por este motivo tuvo que venir Jesús, convertirse hombre, hacerse hombre, para venir a enseñarnos cómo amar a nuestro prójimo. Y hay una realidad. En muchas ocasiones nosotros nos volvemos tan selectivos para hacer cumplir su palabra y nosotros mismos terminamos eligiendo a quién amar por afinidad. Y con quién aplicamos y con quién no. Es decir, por ejemplo, como el hermano Ángel en Los Exploradores del Rey, me gusta cómo trabaja con los niños, voy a aplicar el amor al prójimo con el hermano Ángel. Pero como no me gusta cómo enseña el hermano Michael, no voy a aplicar el mismo amor con el hermano Michael. Eso es un ejemplo de cómo nosotros podemos ser selectivos al momento de aplicar el amor al prójimo. Pero al final recordemos lo siguiente: la palabra de Dios nunca fue selectiva, su salvación nunca fue selectiva. El que se arrepintió y lo aceptó, venga. Es un ejemplo que siendo aún gentiles, Ruth y Rahab fueron parte incluso hasta del linaje de Jesús. No importó nada. Ahora, ya escuchamos cuáles son los argumentos bíblicos y vamos a escuchar cuáles son los contraargumentos humanos. Yo, en la reflexión de este tema, yo pude identificar dos contraargumentos que nosotros tenemos en muchas ocasiones para decir: hoy no lo aplico, hoy no voy a aplicar el amor al prójimo, no voy a aplicar el amor a los escogidos, tal vez mañana. Y traté de redactarlo de una manera que se pueda entender. Pero normalmente, para no amar a nuestro prójimo o no amar a nuestro pueblo escogido, ¿qué es lo que decimos? Mi hermano, yo quiero amar, pero es que la gente no colabora. Otro argumento: mi hermano, estoy pasando tremenda prueba y tengo que aguantar esto. Esto es clave. En muchas ocasiones, el comportamiento social
de nuestro alrededor va a influir en nuestra conducta. Y nosotros nos vamos a sentir de pronto hasta inmovilizados por aquello. Va a influir de alguna manera, sea positiva o negativamente, el comportamiento social va a influir en nosotros. Y en otras ocasiones, el contexto o nuestra situación también va a influir. En esas dos se resume esto de aquí. Pero hay que tener algo claro, mis hermanos. Socialmente, este espacio, esta iglesia, socialmente, es un lugar de integración de personas que comparten valores, que comparten normas, que comparten creencias y un sentido de pertenencia comunitaria en torno a la fe cristiana. Se escuchó bonito, ¿verdad? Pero es así. La realidad es que nos estamos olvidando de algo. Y es algo que también le ocurrió a Jesús. Nosotros llegamos a la iglesia arrastrando un grupo de actitudes, de personalidades, de valores, de normas, de culturas. O sea, cada uno ahí donde está, en su cabecita, es un mundo. Es un conjunto de costumbres muy distintas. Pero ¿qué ocurre aquí? Que este grupo de conductas se reúnen en un mismo lugar y comienzan a interactuar. Y sonó un poco raro al inicio cuando dije venimos arrastrando, pero hay una realidad que también tenemos que considerar. Porque en muchas ocasiones, mis hermanos, hay conductas, hay actitudes, hay cosas que aún seguimos arrastrando y que a veces no queremos soltar, por más crudo que sea. Y es por eso que el apóstol Pablo, en su palabra, en Romanos 12, el 1 y 2, él lo dice y él lo suplica, él lo pide de manera encarecida, por ese motivo, porque estamos arrastrando en muchas ocasiones esas cositas que no queremos soltar y que no nos permiten mantener una buena comunión en la iglesia. Por eso es que el apóstol Pablo escribe Romanos 12 y comienza a decir: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que se presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es algo parecido a lo que está ocurriendo en el mundo, por cierto, mis hermanos. Hoy en día, que no les sorprenda que la migración haya hecho lo mismo en el mundo. Por ejemplo, hoy tenemos en un mismo país un sinnúmero de nacionalidades que están interactuando entre sí, a veces peleándose, a veces conviviendo. ¿Pero por qué? Porque prácticamente es la consecuencia de esta interacción que nadie le esperaba. Nadie estaba preparado para recibir a personas asiáticas, colombianas, venezolanas, un sinnúmero. Entonces, lo mismo, tengamos en cuenta que lo mismo ocurre en la iglesia al momento de hablar de personalidades, de conductas y mucho más, de conductas que de pronto en algún momento no fueron tan buenas, pero que aún no se las termina de soltar, y que Pablo nos advierte en Romanos 12 que la debemos hacer para poder conocer la buena voluntad de nuestro Señor. Estamos claros ahora sí de que hay una gran variedad de costumbres entre todos estos planos comentados, ¿verdad? E incluso dentro del trabajo, dentro de nuestro trabajo, también van a haber un sinnúmero de interacciones por un grupo de personas. Pero hay algo que cambia, y es el fin. Hay algo que cambia ahí. De pronto en el trabajo el fin es el sueldo. De pronto en el colegio el fin es tener la mejor nota y obtener mi título, salir de la universidad y obtener mi título, mi maestría, y ese es el fin. Al mismo tiempo, ese fin hace que ese grupo mantenga una afinidad y se una. Pásame el deber, ¿qué estudiaste? Pilas, que mañana nos toman un examen.
pilas que nosotros mañana tenemos que trabajar, tenemos que hacer esto, tenemos que enviar este informe. No sé, mis hermanos, pero si eso ocurre en los trabajos, eso ocurre en las escuelas, nuestro fin aquí es Jesús. Nuestro fin aquí es llevar la palabra de Dios. Nuestro fin aquí es restaurarnos. Y eso es lo que nos diferencia. El fin que nosotros tenemos es muy distinto al del mundo y al de los otros escenarios. Cuando nuestra meta o cuando nuestro fin o identidad se fundamenta en Cristo Jesús, y ahí vamos a decir lo que le pasó a Jesús. Puede llegar un guerrillero aquí a la iglesia, como Simón el Celote. Puede llegar alguien demasiado imprudente como Pedro. Pueden llegar dos personas de carácter súper fuerte, explosivo, a tal punto que les digan los hijos del trueno. Alguien escéptico que de pronto dice, oye, pasó esto. No, yo tengo que verlo. No vino el que me dijo eso el otro día. Alguien pegajoso, mis hermanos, alguien pegajoso como Juan, que no se le quería despegar a Jesús. Y alguien extrovertido como Bartolomé. Y por último, puede llegar hasta un traidor. Puede llegar hasta un traidor, mis hermanos. Pero cuando Jesús está con nosotros, nada va a pasar. Él nos enseñó. Él nos enseñó que independientemente de quién venga, Él nos va a amar por igual y que nosotros tenemos que amar por igual. Y ahí, cuando entiendes eso, vas a cuidar, vas a exhortar con amor, vas a corregir, vas a saludarlos, vas a hacer que cada una de las personas que entren por esta iglesia se sientan bien, se sientan contentos de venir a esta casa. No solamente de sentir la presencia de Dios, sino que cuando ya el momento cristocéntrico llega a un punto en el que continuamos con nuestras vidas humanas, hasta esa interacción social se vuelva divina y se vuelva muy placentera, mis hermanos. E incluso cuando te hayan fallado o traicionado, hasta podrás decir, amigo, ¿a qué vienes? Porque el amor es perfecto, así lo demostró Jesús. Y solamente lo perfecto es lo que va a permanecer. Ahora bien, nosotros ya hemos analizado cómo lidiar con el talento humano, es decir, con la conducta, con nosotros, con la parte humana, desde la perspectiva de Jesús. Jesús nos ha enseñado hoy, como no tienen idea, me ha enseñado a mí. Y de alguna otra forma estamos comprendiendo esta realidad social, lo que hay, lo que tenemos, mis hermanos. Y sí, es muy cierto, pero hay otro argumento que yo les comenté dos, ¿verdad? Uno que tenía que ver con nosotros y otro tenía que ver con nuestras condiciones. Mi hermano, estoy pasando una prueba muy tremenda y tengo que aguantar a esto, o tengo que aguantar a este, para ser más crudo. Y sí, es muy cierto, mis hermanos, y yo se los acepto. Hoy en día, las deudas, la enfermedad, la escasez, la economía, las luchas, hay muchos factores que de pronto hasta nosotros tenemos abogados aquí, que no podemos decirlos. En muchas ocasiones, estas situaciones nos mantienen en total aislamiento, a tal punto de que nos llegamos hasta inmovilizar. Llegamos a decir, no voy a hacer lo que tengo que hacer. Yo les voy a ser sincero, han sido tantas situaciones complicadas que en algún momento dije, ya no quiero cantar. Ya no quiero cantar. Porque somos humanos, mis hermanos. Sin embargo, la Biblia nos muestra, de tantas personas, nos muestra a alguien que a pesar de sus condiciones estuvo firme, exhortando con amor y justicia, animando, motivando al pueblo escogido. Resulta que Pablo estaba encarcelado. Es que en aquel tiempo se estaba dando la persecución a la iglesia primitiva, a través del emperador Nerón. Este emperador era tan atroz con sus persecuciones y la matanza a los cristianos, hacia los cristianos exclusivamente, a tal punto que en algún momento él creó un gran incendio. Creó este gran incendio y para que no lo culparan a él, él echó la culpa a los cristianos.
Y ahí sí, sí que odiábamos, ahorita te odiamos más. Y les comenzaban a hacer atrocidades a los cristianos. Entonces, Pablo quedó encarcelado justamente en el tiempo en el que no debía quedar encarcelado, con Nerón. Entonces la situación de Pablo, las condiciones físicas de Pablo no eran las mejores. Pablo estaba encarcelado y desde ahí nosotros sabemos que una persona encarcelada, pésimo. Y desde ahí ya comienza fuerte. Celda fría, oscura, de piedra, estaba encadenado, es decir, no tenía esa libre movilidad incluso. Estaba solo, pues todas las personas que estaban con él le habían abandonado, excepto Lucas, que se quedó con él. Y lo más importante, mis hermanos, y yo pienso que es lo más preocupante para él, lo que más le causaba agonía, es que él mismo sabía que iba a morir, porque era ya la segunda aprehensión que él tenía, el segundo encarcelamiento. Él sabía que iba a morir, pero aún dentro de esa agonía, de esa tormenta, él nos escribió, nos dio estas cartas. Y lo digo que nos dio, porque a través de esa palabra nosotros nos estamos nutriendo hoy. Si Pablo no hubiera soportado, o si se hubiera dejado inmovilizar por las condiciones, probablemente no tendríamos ni este sermón. Él prefirió poner su don al servicio de Dios para redimir a los escogidos. Asimismo, si Jesús se hubiera dejado controlar de las actitudes de ese grupo de personas difíciles con las que estaba lidiando, no sé de qué estaríamos hablando hoy. Hubiera sido muy complicado. De esta misma forma, mis hermanos, yo les pregunto, ¿de qué usted nos está haciendo perder hoy a nosotros? ¿Qué es lo que usted está evitando que llegue a nosotros? Ese don que el Señor le ha dado a usted. Romanos 12, 6 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña, el que exhorta, el que reparte con liberalidad, el que compartir, el que hace misericordia con alegría. Mis hermanos, ¿qué usted nos está haciendo perder a nosotros? Porque todo eso se utiliza para beneficio de los escogidos de Dios. Yo nunca me voy a olvidar, mis hermanos, que yo estaba sentado, estaba sentado, y con un sermón de nuestro hermano Omar Vélez, Dios me habló y me mandó a Mispa a estudiar. Con mi hermana Daisy, con mi hermana María José, Dios las ha utilizado. De la misma forma yo les pregunto, ¿de qué nos están haciendo perder? Esa misericordia con la que me recibe el hermano Paucar en muchas ocasiones cuando yo voy llegando, que es una alegría, un gozo que me reciba así, y que Dios nos siga bendiciendo. ¿De qué nos estamos perdiendo, mis hermanos? ¿Está poniendo su don al servicio de Dios? De esa manera nosotros nacimos para amar a los escogidos. Tenemos fundamentos, amar al prójimo, pero tenemos más argumentos para amar al pueblo escogido de Dios. Póngase de pie, mis hermanos.